Feliz sábado para todos. Vamos a quitarnos la mascarilla para poder respirar y hablar mejor. Esta mañana alguien me saludaba y me decía, bienvenido a la casa, a su casa. Y realmente le decía yo, pues sí, es mi casa. Hace aproximadamente unos 47 años, aquí andaba yo corriendo para arriba y para abajo. Mi papá fue anciano en esta iglesia, fue diácono, aquí se bautizó él, aquí me bauticé yo, y luego salimos para organizar la iglesia de Santa Lucía. Hay gratos recuerdos que me unen a esta iglesia, por lo tanto me siento muy feliz esta mañana de estar con ustedes. Gracias al pastor Mario Cruz también por la invitación que nos hizo para participar de este hermoso énfasis que han hecho este mes sobre la familia, y de eso vamos a hablar ahora. Me siento en familia también porque acá hay hasta ex compañeros, hermana Yani, ¿verdad? Crecimos juntos dando guerra en esas aulas. Ella no daba guerra, ¿verdad? Yo hago la aclaración para que no vayan a pensar que ella era mal portada. Así es que gracias al Señor porque conozco a muchos hermanos acá y tenemos ese gozo y ese privilegio de haber conocido a Jesús en este lugar. Antes de presentar el tema, quisiera también hacer alguna alusión. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. Yo espero que estemos percatados de eso y que los pocos días que nos quedan sobre esta tierra los podamos aprovechar para terminar de asirnos de la mano de Cristo Jesús, para que Él termine de hacer la obra de transformar nuestros caracteres y estemos listos, pero no solo nosotros, también estemos listos con otras personas para llevarlas al reino de los cielos. Esta mañana me pidieron que hablara con ustedes y habláramos juntos acerca de la temática relacionada con la familia sobre los hijos. Y yo pienso que el cielo no sería un lugar agradable del todo si llego al cielo, pero solo llego yo y no llegan mis hijos. Eso sería una cosa pero terrible. El hogar debe de ser el fundamento, el lugar donde nuestros hijos aprendan a conocer, a amar a Dios sobre todas las cosas, que vean el ejemplo de sus padres y que viendo el ejemplo de sus padres puedan estos hijos formar también sus caracteres y estar listos para heredar con nosotros el reino de los cielos. En la Biblia nosotros encontramos muchos casos y esta mañana yo no tengo mucho tiempo y vamos a aprovechar al máximo. 6 puntos quiero compartir con ustedes de cómo padres, cómo podemos fabricar, cómo podemos hacer hijos que sean triunfadores. En la Biblia solo leemos muchas veces las hazañas que grandes hombres y mujeres realizaron. Vemos a David en su valentía confrontar al gigante Goliat y derrotarlo. Pero muchas veces vemos esas historias, las hemos leído, las repasamos, pero no sabemos todo lo que hay atrás, el contexto. ¿Cómo fue que David llegó a desarrollar un carácter como el que tenía? Al punto que la Biblia le llama David varón conforme al corazón de Dios. Sin lugar a dudas, hubo mucho en el círculo del hogar. La primera cosa que quiero decir esta mañana es: nuestros hijos necesitan aprender a obedecer. Desde que están pequeñitos, desde que recién nacen. Dice la sierva de Dios que la primera lección que debemos enseñar a nuestros hijos es la obediencia. Si nuestros hijos aprendieran a ser obedientes, todas las demás lecciones de la vida las van a aprender con facilidad. La vida se les va a facilitar. Yo estoy hablando ahora a un público que no todos somos padres, y lo entiendo, pero todos somos hijos. Y en ese contexto todos también podemos aprender cómo podemos llegar a triunfar en la vida. Apréndanlo, la primera ley es la obediencia.
Muchos queremos llegamos a nuestro trabajo y queremos llegar a ocupar puestos de responsabilidad, pero no hemos aprendido a obedecer. Lo primero que necesitamos es aprender a obedecer. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios, a 1 de Samuel, capítulo 17, y vamos a ver los versículos 17 y 18 para poder comparar lo que estamos diciendo con relación a la obediencia. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y por favor mantengan su Biblia ahí, señálela, márquela, porque ahí vamos a estar rondando en la historia de David. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 17 y 18. Leo lo que dice esta versión que está a mi disposición en este momento. Uno de esos días, Isaí, era el papá de David, le dijo a David su hijo: ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien. Y como muestra, tráeme algo que pruebe que tus hermanos están bien. Yo quiero que ustedes noten en la historia y en esas palabras, aunque la Biblia es escueta, aunque la Biblia muchas veces no entra en mucho detalle, pero los detalles que nos da son suficientes para que podamos ver cómo son las órdenes que un padre debe de dar a sus hijos. Las indicaciones que un padre debe dar a sus hijos deben ser cortas, claras, directas. Si les vamos a decir y les estamos pidiendo de favor que nos colaboren en algo, debemos de ser específicos con nuestros hijos. Las indicaciones no pueden ser que hoy sí y mañana no. Las indicaciones deben de ser claras para que nuestros hijos puedan obedecerlas. Si no, lo que va a suceder es que los confundimos. Voy a poner un ejemplo. De repente un día estamos en familia y el niño sale con algo que nos ocasiona hasta risa a veces. El niño dijo una mala palabra y todos se la celebran, ¿verdad? Miren lo que dijo el niño. Pero el siguiente día llega a visitarlos el pastor a su casa. Y el niño, como ayer le celebraron la mala palabra que dijo, entonces ahora mira que hay un visitante especial y el niño dice: vamos a hacer, ¿verdad?, nuestro acto para que el pastor también oiga la palabra que me celebraron ayer, y el niño la va a volver a repetir. Pero esta vez la palabra, esa mala palabra o mala expresión, ahora que está el pastor, nos avergonzamos, ¿verdad?, que el niño dijo la mala palabra. Y ahora lo regañamos y, si es posible, hasta lo castigamos por haber dicho la mala palabra. El niño está ahí ante una situación. ¿Cómo es esto? El niño no logra entender, su pequeña mente no logra captar lo que ayer era bueno y se lo celebraba, ahora es malo y hasta lo castiga. O sea, son órdenes contraproducentes. Usted como padre debe de ser siempre claro, diáfano, directo, transparente, que sus hijos aprendan a obedecer. Se debe de aprender a hacer las cosas, dice la sierva de Dios. Nuestros hijos deben aprender a obedecer a la primera indicación. Todos los días casi que en la calle nos topamos con esta escena de algún hijo que se porta mal y el papá o la mamá le dice: mira, portate bien porque si no te voy a castigar. Y el niño se queda un ratito quieto, ¿verdad? Pero después se le queda viendo bien el papá, y le voy a decir algo: los mejores psicólogos del mundo son los niños. Lo tienen bien analizado a usted como papá o mamá, aunque usted no lo sepa. Los niños saben hasta dónde pueden llegar. Y los niños saben hasta dónde somos de alcahuetos, ¿verdad?, los padres. Y entonces el niño se queda viendo y dice: mi mamá no está hablando en serio. Y sigue haciendo el berrinche, ¿verdad? Y la mamá: te voy a castigar. Ahora le habla más fuerte. Y por más fuerza que él le dé y le indica una y otra vez, y nunca le aplica el castigo que le ha dicho, entonces ¿de qué sirve? Su hijo nunca le va a aprender a obedecer. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la obediencia.
Este padre, Isaí, le dijo a su hijo, David, vas a ir a la guerra. Lo estaba mandando al frente de la guerra. Bueno, seamos sinceros, no había ni guerra. 40 días estaban ahí estacionados los dos ejércitos y nadie se encontraba. Todos los días salía el gigante Goliat a amenazar, pero hasta ahí llegaban las cosas y se iban de regreso a dormir. Así era la guerra en esa guerra, ¿verdad? Pero igual había un peligro, había una amenaza. Pero David, cuando su padre lo mandó comisionado a llevarle, y bien específico, llevaba contados cuántos quesos llevaba, para quién, llevaba todos los detalles bien especificados. David fue a cumplir la orden de su padre. Primera lección que debemos enseñar a nuestros hijos entonces es a obedecer. Segunda, para los que están tomando nota, la segunda lección que debemos enseñar a nuestros hijos, segunda cosa que debemos de fomentar en nuestros hijos, hábitos de laboriosidad. Enséñele a sus hijos a ser útiles en la vida, a no estar esperando para ser servidos, a ser de utilidad para otros. Enséñele eso a sus hijos y usted estará formando en su casa a un triunfador. Enséñele todas las cosas buenas que pueda hacer. Me gusta tanto un texto que está en el libro de Eclesiastés, donde dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. El trabajo es una cosa buena. Las ocupaciones en la casa para nuestros hijos, la asignación de responsabilidades, es algo que nuestros hijos van a valorar cuando estén grandes. Vamos a ver los hábitos de laboriosidad que habían en David. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 17, 14: y siguieron a Saúl, hablando de los hermanos mayores de David. 3 de ellos se fueron a la guerra. Pero como David era el menor, dice el versículo 15, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía ¿qué cosa, hermanos? Tenía una asignación de un trabajo, tenía que cuidar las ovejas de su padre. David tenía una función específica que desempeñar en la casa y la desempeñaba bien. Así que cuando usted le enseña a sus hijos a barrer, enséñele a barrer bien. Que no deje basura escondida en las esquinas, que no deje las cosas mal hechas. El hijo suyo, su hija, debe de aprender a hacer bien el trabajo que se le está pidiendo. Hermanos, sus hijos se lo van a agradecer cuando lleguen a sus puestos de trabajo, cuando ya sean profesionales. Y esas lecciones de haber hecho bien el trabajo, las apliquen también en su vida profesional. ¿Has visto a un hombre solícito en su trabajo? Termina en el texto que dice Proverbio. ¿No lo conocen? Delante de los reyes estará. Siempre un buen trabajador va a tener los mejores puestos en una empresa. Pero ¿dónde van a aprender los hijos a desempeñar bien su trabajo si no se lo enseñamos en la casa? Yo he visto muchos padres y especialmente madres, perdonen que tenga que hacer ese énfasis, pero es que así lo he visto, que muchas veces somos tan sobreprotectores que todo el tiempo les andamos haciendo todo a los niños. En lugar de dejarlos que ellos recojan sus juguetes, en lugar de dejarlos, después andan ellos, ay, que ¿dónde está mi juguete? Y ahí la mamá tiene que andar buscándole hasta los juguetes. No es posible. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la laboriosidad, a ser útiles, a que se sientan parte de la familia, que aportan. También, bueno, los que ya tenemos hijos grandes, ¿verdad? Qué satisfactorio cuando nuestros hijos llegan ya a ganar su salario. Y si todavía están en casa, que de vez en cuando salen ahí, ¿verdad? Papá, hoy no te preocupes porque hoy voy a pagar yo el súper, ¿verdad? Hoy voy a pagar. Amén, ¿verdad, hermana? Correcto. Amén. Y para que eso sea amén, tenemos que todo el tiempo enseñarle a nuestros hijos
que también ellos son parte de la familia y necesitan aportar de acuerdo a sus edades, ¿verdad? Yo no estoy hablando ahora acá de maltrato y de explotación infantil, por favor no me vayan a confundir, pero a medida que nuestros hijos van creciendo, vamos a irles dando responsabilidades que ellos puedan asumir. ¿Está claro ese punto, hermano? Muy bien, vamos a continuar por factor tiempo. Número 3, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que uno no llega de una vez desde abajo hasta arriba, sino que para eso están estos peldaños, para eso están las escaleras. Cada paso en la vida que damos, cada eslaboncito que vamos subiendo, nos prepara para poder alcanzar un éxito mayor. Pero necesitan nuestros hijos aprender a ir superando uno a uno esos obstáculos. Lo que hoy puede ser un obstáculo, lo que hoy puede ser un trabajo duro, si lo logro aprender y me sobrepongo a esto, mañana puede significar que esto me va a servir para lo que estoy haciendo o los retos que tengo que afrontar hoy. Justamente anoche estaba finalizando una campaña en una de las iglesias de mi distrito y un hermano, estábamos conversando con él. Es increíble, el hermano ahora es gerente de una empresa. Y cuando él me contó, mire pastor, yo comencé, me dijo él, de chiquito, a mis 11 años yo andaba vendiendo plásticos, me dijo. Yo iba a los mercados a vender plástico. Entonces el hermano, y conversando con él, ¿verdad? Desde niño, a los 11 años, él aprendió a negociar. Y ahora que él es gerente de una gran empresa, eso que aprendió a los 11 años a negociar, eso le está sirviendo ahora que es gerente. No sé si me doy a entender, hermano. Todo sirve en la vida. Y él me empezó a contar, el hermano, y me dice, pastor, fíjese que yo hasta de payaso la hice. A mí me ha costado la vida, me dijo él. Y tuve un momento que hasta no llegué a pintarme, pero me ponía disfraces de verdad alusivos a lo que los otros primos de él que se dedicaban a eso, estaban en la función que estaban dando, él hasta eso se dedicó y me dice, y hasta eso me sirvió. Porque ahora que soy gerente tuvimos que hacer reuniones de fin de año y todo, y para mí no era problema amenizar esas reuniones porque también había tenido esa experiencia. Las experiencias, por difíciles que sean en la vida, nos capacitan para poder subir y subir y subir a peldaños y alturas mayores. No prive a sus hijos del privilegio de aprender de los errores, si es posible, de aprender de las caídas, del sufrimiento allá abajo, porque cuando esté en la posición de arriba, a su hijo le va a servir lo que usted le enseñó. Veámoslo en David. ¿Cómo es que se suben peldaños uno a la vez? Capítulo 17, versículo 20. Veamos las lecciones que están allí. Versículo 20. Primero de Samuel 17, 20. Y David se levantó muy temprano. Bueno, debo detener aquí a hacer una pausa. Dice por ahí el dicho que el que madruga, Dios le ayuda. Así dicen los dichos, pero ya los arruinaron. Ya por ahí alguien dijo que el que madruga anda con sueño todo el día, ¿verdad? Los haraganes siempre le van a buscar la quinta pata al gato, ¿verdad? Pero en realidad el dicho dice que el que madruga, Dios le ayuda. Y realmente, mire, una característica de una persona triunfadora es que no le tiene miedo a madrugar. Enséñele a sus hijos a levantarse temprano. Yo no acepto la excusa que muchos dicen, no tenemos el culto familiar porque salimos temprano a trabajar y salimos temprano a dejar a los hijos a la escuela. Bueno, levántese más temprano. Con media hora antes que se levante, suficiente para alabar al nombre de Dios, cantar unos 2 coritos, arrodillarse en familia. Hermano, ¿cómo es posible que viviendo en un país pero tan conflictivo, usted se atreva a mandar a sus hijos sin la bendición de Dios? No es posible. Así es que les dejo ese tip. ¿Quiere reunirse alrededor del altar familiar temprano? Levántese más temprano. David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Isaí.
llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate. Ahí iban todos a la guerra y levantando los cantos de combate. Veamos otro versículo, versículo 39. Ya está delante de Saúl, el rey. Y ahora en el versículo 39, David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar con la armadura del rey, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl: no puedo moverme con estas cosas porque nunca las he usado. Y desechó el equipo militar. Y me gusta tanto, ¿y por qué lo pongo allí? David no es de los que dice yo no puedo. David sencillamente dijo: no lo puedo usar porque no lo he practicado. Si lo hubiera practicado, de hecho, años más tarde David se convirtió en un gran guerrero, ya usaba bien la espada y todo. Claro, lo aprendió a usar, pero aprendió poco a poco. Entonces le sirvió a David las cosas que adquirió, el conocimiento que adquirió como pastor. Dijo: bueno, no puedo usar la armadura militar, pero recuerdo que he luchado contra osos, contra leones, lo que sea, que venía a atacar, a quitarme una de mis ovejitas. ¿Y a qué estaba acostumbrado David? A la onda, ¿verdad? Y entonces eso voy a aplicar, subir peldaños a la vez. Número 4, debemos enseñar a nuestros hijos a asumir retos, a no esperar que la vida toda se le va a presentar fácil. Necesitamos capacitar a nuestros hijos, entrenarlos para que no importa cuán difícil sea la vida, ellos puedan sobreponerse asumiendo los retos con valentía. Capítulo 17, versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27. Entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca, cuando oyó que Goliat había desafiado al pueblo: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo? Nada de atrasado, David, ¿verdad? ¿Cuál es el premio? ¿Será que vale la pena asumir este reto? Veamos si el premio vale la pena. Y entonces dice: ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso que provoca al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. ¿Cuál era la recompensa? Se iba a convertir en yerno del rey. Le iban a dar a una de las princesas, ¿verdad? A una de las hijas del rey. Aparte, lo iban a exonerar de impuestos. ¿Es bonita esa idea o no es bonita? Y no solo a él, también a la casa de su padre. A Isaí iba a sacar terminación también. Y no le iba a tocar pagar impuestos de aquí en adelante. Estaba el reto, estaba el desafío, pero también había una recompensa. Y David dice: la recompensa está bonita, pero había otra cosa más allá también. Para David había algo más importante que casarse con la hija del rey y que recibir exoneración de impuestos. Para David había algo que estaba en juego: el nombre de Dios. Y David dijo: me gusta ese reto, me gusta ese desafío, lo tomo. Esta es la oportunidad de mi vida. 40 días. En realidad 80 veces, porque se formaban en la mañana y se formaban en la tarde. Y 80 veces todo ese ejército había escuchado al gigante Goliat desafiándolos, diciéndoles: no tenemos que matarnos acá todos, uno mándenme. Y todos los aguerridos soldados del ejército de Israel, todos esos hombres fuertes, temblaban cuando oían hablar al gigante. Pero David decidió asumir el reto: yo voy a ir y voy a pelear contra ese filisteo. ¡Ja! El pueblo celebró cuando vieron que había un valiente, y rápido se lo llevaron a la presencia del rey Saúl.
Había un valiente en medio de... Ellos no sabían que David solo andaba de visita. Ellos ni siquiera vieron la apariencia, porque más adelante hasta el propio Goliat se fijó que era un niño, todavía era un cipote David. Lo que vieron es que había un valiente, ¿verdad? Y este estaba decidido a asumir reto. Número 5. Esto es lo más importante, hermanos. Si olvidan todo lo anterior, esto no lo olviden, por favor. Lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Número 5. Enséñeles a confiar en Dios. Amén. Enséñele a sus hijos a confiar en Dios. Y demuéstreselo usted también. Hay hermanos que cuando recibimos el salario, lo primero que deberíamos de devolverle al Señor es el diezmo y apartarlo en la casa, con la familia, delante de nuestros hijos, enseñándoles a ellos a confiar en Dios. Pero muchas veces la duda, la desconfianza, no me va a alcanzar el salario, así es que mejor no lo voy a dar. Dios sabe que soy pobre. Y un montón de pretextos y excusas que nos inventamos, ¿verdad? Enséñele a sus hijos a confiar en Dios. Déles el ejemplo usted de confianza en Dios. No nos acobardemos por cualquier cosa en la vida. Vamos a ver la confianza en Dios en el capítulo 17, versículo 37 y 45. Primero el 37. Todavía añadió David, hablando con Saúl: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: ve pues, y que el Señor te acompañe. ¿Había confianza en Dios de parte de David? Sí. Y no era tanto en él, era en Dios. La primera fuente de confianza que nuestros hijos deben desarrollar es confiar en Dios. Y todos los que estamos acá necesitamos desarrollar la confianza en Dios. Vamos al otro versículo, versículo 45, que demuestra lo mismo. Cuando ya está frente al gigante y el gigante lo trata mal, el gigante lo minimiza. Y mire lo que dice el versículo 45. Pero David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso es confiar en Dios, hermanos. Sí, yo me imagino. ¿Saben ustedes qué estatura tenía Goliat? La Biblia nos da una referencia, dice que tenía 6 codos de altura. 6 codos de altura da un promedio de 3 metros, 3 y 3, 5. 3 metros de alto. Yo creo, no soy constructor, pero creo que no estoy equivocado, que 3 metros da hasta por allí a la altura de la ventana. Tenía David que enfrentar a un hombre de esa estatura, siendo David un jovencito. Pero David había aprendido a confiar en su Dios. Entonces, hermanos, quinta cosa que debemos enseñar a nuestros hijos: a que confíen en Dios. Y la sexta cosa es la confianza en ellos mismos también. Sí, porque no solo es de confiar en Dios, también hay que confiar en las habilidades que Dios nos ha dado. Para poder enfrentar la vida, los retos, los desafíos de la vida, necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se desarrolla la confianza? La confianza propia, la confianza en sí mismo, se va desarrollando en el seno del hogar. Y aquí yo quiero que ustedes vean, hasta el momento he puesto que Isaí hizo bien su trabajo, pero ahora voto el trabajo de Isaí. Ya van a ver ustedes por qué digo esto. David demostró que confiaba en sus propias habilidades a pesar de sus padres, a pesar de sus familiares cercanos, a pesar de los jefes que tuvo y a pesar de los enemigos. Los voy a detallar a continuación de manera rápida. Primera de Samuel 16, 11. Vamos a un capítulo anterior, 16, 11. Estamos allí cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí a ungir al futuro rey de Israel. Y cuando llega, pasó el primer hijo de Isaí, Eliab, el más alto de la familia, fuerte, estaba en el ejército, pues tenía buenos músculos. Y cuando llegó,
el profeta se sintió impresionado y dijo: con razón Dios me mandó a la casa de Isaí, y mire el hijo que tiene, un semejante hombronote que venía, ¿verdad? Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te equivoques, tú miras la apariencia, pero Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. No es este. Y así fueron pasando todos los hijos de Isaí. Vamos ahora al versículo, para avanzar, versículo 11. Y le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Isaí le respondió: falta uno, pero es el menor. Él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: manda a traerlo, porque sin él no podemos sentarnos a la mesa. Hermanos, ese papá Isaí tenía confianza en que David podía llegar a ser el rey de Israel. Ni siquiera lo había invitado cuando todos los hermanos estaban ahí. Los que él consideraba que eran candidatos a ser rey, ahí los tenía, ¿verdad? Pero al hijo menor, ¿a dónde lo tenía? Allá está cuidando las ovejas. Hermanos, dicen los psicólogos que la confianza propia se desarrolla cuando los padres, que son los primeros que encargados de darle el aliento al hijo, ¿verdad? Le dan el respaldo, le dice el papá: tú puedes, ¿verdad? Y llega el niño con un 2 de calificaciones y el papá tiene que decirle: mira, tú puedes estudiar, y después sacó un 5, mira, te felicito, ahora vamos por el 6. Eso es un padre que está nutriendo a su hijo psicológicamente, le está ayudando a tener confianza en sí mismo. Isaí le dio esa clase de confianza a David. No. Isaí no confiaba en David para ser rey, si no lo hubiera tenido en la mesa. El profeta tuvo que preguntarle, ¿verdad? ¿Hay algún hijo más todavía? Sí, allá está, pero anda cuidando las ovejas. Sigamos. A pesar de su papá, David tenía confianza en sí mismo. Vamos a ver ahora los hermanos si confiaban en David. Primera de Samuel 17:28. Primera de Samuel 17:28. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David. Pobrecito David, ¿verdad? Y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién has dejado? ¿Cómo dice, hermano? Las pocas ovejas. ¿A quién le dejaste ese poquito rebaño que cuidas? Imagínate, tanto lo dio, tanto lo quiso denigrar, que se refirió a sus propias ovejas, porque las ovejas eran de la familia. Y le dice: allá están tus pocas ovejas. ¿A qué has venido? ¿Y qué andas haciendo si tú eres un niño? ¿Inspira confianza esas palabras del hermano mayor? No. Pero a pesar de eso, David no tenía su confianza propia, estructurada, no la había edificado sobre lo que decían los demás. Vamos a ver otro, cómo reaccionó Saúl. En los Jefes 17:33, versículo 33. Dice la palabra de Dios: pero Saúl le dijo: mire, hasta el rey, que al fin le había salido un valiente, y lo estaba desanimando. Y el rey le dice: yo no creo que tú puedas, tú no eres capaz, tú no vas a lograr eso. ¿Se puede sobreponer uno a lo que los demás piensan de uno mismo? Claro, el ejemplo es David. Su confianza en Dios primero, pero también confianza propia. ¿Qué piensan los enemigos? ¿Qué piensan las demás personas de lo que yo puedo hacer? Capítulo 17, versículos 42 y 43. Oigan la opinión del filisteo. 42 y 43. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio. Desde que lo vio venir, ¡ay, el muchachito que me mandaron a pelear! Pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Bonito sí era, ¿verdad? Pero usted sabe que en la guerra lo bonito no vale. Lo bonito vale para otras cosas, ¿verdad? Para conquistar a una persona, pero para la guerra no. Entonces el filisteo le gritó a David: ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses.
Hermanos, debo terminar esta mañana el tema. Nuestros hijos necesitan aprender estas 6 cosas que hoy les he compartido. Primero, obediencia a los padres. Segundo, hábitos de laboriosidad. Tercero, que aprendan a subir peldaño tras peldaño. Cuarto, asumir retos. 5, a confiar en Dios. Y sexto, a confiar en sí mismos, a pesar de que los demás no confíen en usted y en sus habilidades. Esta mañana yo quisiera hacer un llamado. ¿Cuántos con la ayuda de Dios queremos formar hijos triunfadores? Quiero ver de pie a los padres que desean tener hijos triunfadores. Vamos a orar por ustedes, vamos a pedir la bendición por ustedes. El profesor, voy a pedirle de favor que pase aquí a la par mía. Él es el encargado de familia de esta iglesia. El profesor Guido, le voy a pedir que esté conmigo. Vamos a tener 2 oraciones para consagrar a esta iglesia al Señor. Y ahora hago un llamado a los que somos hijos, que no tenemos hijos, pero somos hijos y también queremos triunfar en esta vida. Tenemos que aprender estas 6 cosas también que hemos hablado. ¿Cuántos en esa circunstancia también quieren consagrarse al Señor esta mañana? Les invito a estar de pie. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Y esta mañana encomiendo a estas familias delante de tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a formar hijos triunfadores. Sobre todo, no solo triunfadores para esta vida, pero triunfadores para alcanzar el reino de los cielos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das. Sabemos que tú eres el que tiene el control de todas las cosas y de nuestras vidas. Danos, Señor, sabiduría para poder andar en el camino correcto. Permite, Señor, que como hijos seamos obedientes, te obedezcamos a ti y también obedezcamos a nuestros padres. Sé tú, Señor, el centro de cada uno de los hogares representados en esta mañana, para que todas las decisiones y todas las metas que nos propongamos y las decisiones que tomemos sean avaladas por ti. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.